Hola, hola, hola. Vamos a comenzar el tema 4 de termodinámica, el tema de equilibrio material. Un tema que ya va a sentar las bases para poder obtener todo lo que conocemos de química, como pueden ser las constantes de equilibrio, la famosa K sub P, K sub C, poder tratar equilibrios ácido-base, equilibrios de solubilidad, equilibrios redos, obtener la regla de las fases, ecuación de Clapeyron, ecuaciones que nos dan las propiedades coligativas. Es decir, este tema ya por fin sienta las bases mediante la obtención de las funciones de Gibbs y Helmholtz y el estudio de los potenciales químicos, sienta las bases de prácticamente toda la química. La termodinámica permite el desarrollo de gran parte de la química, y vamos a ir viendo a lo largo del tema cómo se establecen esos principios, para después ya en los siguientes temas entrar ya en los desarrollos concretos de constantes de equilibrio, de regla de las fases, etc., ¿no? Bien, en este primer punto vamos a ver cómo la entropía se puede utilizar como una condición de espontaneidad y de equilibrio. Lo primero que tenemos que conseguir son funciones termodinámicas que nos den criterios que permitan saber cuándo un sistema termodinámico ha alcanzado el equilibrio o cuándo está evolucionando hacia él, es decir, está fuera del equilibrio y evoluciona hacia el equilibrio. Eso es fundamental para llegar a todo lo que he comentado. Bien, entonces la primera función termodinámica que nos da esto es la entropía. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, sabemos que si tenemos un sistema aislado, vamos a coger primero el caso de un sistema aislado, que es el caso sencillo. Tengo un sistema que no interacciona con el entorno, sistema aislado. Es una pared adiabática, es una pared rígida y por tanto no puede intercambiar el sistema con el entorno ningún tipo de energía. Además es un sistema cerrado que no intercambia tampoco materia. Estamos ante un sistema aislado. Bien, y sabemos que para un sistema aislado, igual que para todo el universo, el cambio de entropía siempre es mayor o igual que cero. Es decir, para este sistema, la variación, voy a ponerla como incremento, el cambio de entropía para este sistema va a ser siempre mayor o igual que cero. Eso lo hemos demostrado en el tema anterior. Al ser un sistema aislado, se comporta como un pequeño universo y la entropía del universo solo puede aumentar o mantenerse constante en el caso de que el proceso que ocurra en el universo sea un proceso reversible. Es decir, aquí en esta desigualdad tenemos dos casos: que el cambio de entropía del sistema aumente. Eso es cuando ocurren procesos irreversibles o espontáneos. Está ocurriendo un proceso espontáneo en el sistema. Y que el cambio de entropía de nuestro sistema se mantenga igual a cero, es decir, que no varíe, en cuyo caso está ocurriendo un proceso de equilibrio, proceso reversible o de equilibrio. Es decir, hemos alcanzado el equilibrio. Por tanto, la entropía para este sistema aislado nos permite saber cuándo el sistema está evolucionando de forma espontánea y cuándo deja de evolucionar y alcanza el equilibrio. No tenemos más que fijarnos en la variación de la entropía con el tiempo. Si representamos gráficamente la entropía de nuestro sistema aislado frente al tiempo, observaremos que mientras ocurra un proceso irreversible, es decir, espontáneo, la entropía irá aumentando. Y cuando ese proceso llegue al equilibrio, la entropía deja de aumentar. Por tanto, tenemos facilísimo de saber cuándo ocurren procesos espontáneos y cuando esos procesos espontáneos han llegado al equilibrio, simplemente viendo cómo evoluciona la entropía del sistema en el tiempo. Esto nos permitiría desarrollar en principio toda la termodinámica, constantes de equilibrio, diferentes tipos de equilibrio termodinámico, de fases, etc. Bien, pero desafortunadamente no todos los sistemas termodinámicos son aislados. Hay sistemas que, por ejemplo, solo son cerrados, es decir, que no permiten el paso de materia entre sistema y entorno, pero sí permiten el paso de energía. Y vamos a ver qué ocurre en el caso de un sistema cerrado. Imaginemos un sistema cuya pared es impermeable, no permite el paso de materia hacia el entorno, pero sí permite el intercambio de energía. Si hay intercambio energético en forma de calor, trabajo. Bien, en este caso, lo que no es la entropía de sistema la que tiene que crecer,
sino que lo que va a crecer es la entropía total de sistema y entorno. Es decir, lo que aumenta con el paso del tiempo es el cambio de entropía del universo. Esto es lo que es mayor o igual que cero. El cambio de entropía del sistema, bueno, puede ser positivo y la entropía del sistema puede crecer a costa de disminuir la del entorno, pero también el sistema podría disminuir su entropía aumentando la del entorno. Depende de cómo sean los intercambios de energía. Si el sistema cede calor al entorno, el sistema baja su entropía y el entorno la aumenta. Por tanto, aquí tenemos el problema de que fijándonos solamente en el sistema, porque el sistema suba su entropía, no podemos asegurar que esté ocurriendo un proceso espontáneo en él. Quizá no esté ocurriendo ese proceso espontáneo, aunque el sistema aumente la entropía. Lo que sí es seguro es que cuando el conjunto de sistema más entorno incremente la entropía, que es el universo, ahí sí que está ocurriendo un proceso espontáneo. Por tanto, ahora lo que tenemos que monitorizar, ver cómo varía, no es la entropía del sistema, sino la entropía del sistema más la entropía del entorno, que en conjunto es la entropía del universo. Esto es lo que con total seguridad aumentará con el tiempo y dejará de aumentar cuando lleguemos al equilibrio. Por tanto, la entropía de sistema más entropía de entorno, viendo cómo cambia en el tiempo, observaremos una evolución positiva, un incremento, siempre que el proceso termodinámico que esté ocurriendo sea espontáneo. Y esa evolución dejará de aumentar cuando alcancemos el equilibrio termodinámico. A partir de aquí hemos alcanzado el equilibrio. Por tanto, el conocimiento de la entropía de sistema y entorno y ver cómo varía a lo largo del tiempo nos da también un criterio que permite averiguar cuándo ocurre en ese universo un proceso espontáneo y cuándo ese proceso cesa y alcanza el equilibrio. ¿Qué problema tenemos? Bien, el problema lo tenemos con el cambio de entropía del entorno. El entorno en general es un gran desconocido del que no se conocen sus propiedades termodinámicas. De manera que muchas veces no es posible calcular el cambio de entropía que sufre el entorno. Si no sabemos el cambio de entropía que sufre el entorno, no podemos determinar si la entropía del universo está subiendo o bajando. Bueno, bajando nunca, perdón. Está subiendo o no cambia. Y en consecuencia todo esto se nos viene abajo. El entorno es difícil calcular su entropía porque normalmente no se conocen sus propiedades. A veces no conoces ni la temperatura del entorno, ni su presión, ni la cantidad de materia que contiene el entorno. Muchas veces ni siquiera sabes qué es el entorno. Bueno, el entorno es la parte del universo que interacciona con el sistema. Pero ¿dónde acaba el entorno? El sistema es claro. Puede ser un matra de laboratorio donde llevas a cabo tu reacción química, eso es el sistema. Y lo tienes perfectamente controlado, sabes su temperatura, sabes su presión, sabes la cantidad de materia que contiene. Pero el entorno, ¿dónde acaba? ¿En el laboratorio? ¿El entorno es el laboratorio? ¿O influye más allá del laboratorio? ¿O es una parte del universo mayor que el laboratorio? Ese es el gran problema. Entonces, al no conocer ni siquiera la extensión del entorno y muchas veces no conocemos sus propiedades o nos faltan muchas de sus propiedades, pues no podemos obtener la entropía del entorno. Y ahí está el gran problema de la entropía como condición de espontaneidad y de equilibrio, que la falta de conocimiento de la entropía del entorno no permite determinar la del universo y por tanto no podemos conocer cuándo está ocurriendo un proceso espontáneo y cuándo ha dejado de ocurrir y ha llegado al equilibrio. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que abandonar la función entropía como condición de espontaneidad y de equilibrio y tenemos que buscar funciones que dependan exclusivamente de propiedades del sistema, porque el entorno no es posible, como digo, el tenerlo perfectamente establecido. Así que conviene utilizar funciones termodinámicas que dependan exclusivamente del sistema y dejar ya el entorno a un lado. ¿Es posible esto? Pues sí. Hay dos funciones termodinámicas que ya vamos a pasar a ver en el punto siguiente, que nos permiten obtener condiciones de espontaneidad y de equilibrio, y que son las funciones de Gibbs, la función G, la energía libre de Gibbs, y la función A, energía de Helmholtz o función de Helmholtz.
creo que lo escribo mal. No lo estoy escribiendo bien. Bueno, no me paro ahora a buscarla. Las funciones de Gibbs y Helmholtz son las que nos van a permitir precisamente conseguir condiciones de espontaneidad y de equilibrio que van a depender exclusivamente de propiedades del sistema y no requieren para nada el conocimiento de propiedades de entorno. Bien, para llegar a estas funciones de Gibbs y Helmholtz, que como digo lo vamos a hacer en el siguiente punto, necesitamos una relación, una desigualdad, una famosa desigualdad que dice que la variación de la entropía del sistema es mayor o igual que el calor intercambiado por el sistema partido de la temperatura. A esta famosa relación se le conoce como desigualdad de Clausius. Desigualdad de Clausius. Y esta desigualdad la he demostrado ya en el tema anterior, pero voy a recordarte cómo se llega a ella y en el próximo punto vamos a partir de esta desigualdad y vamos a obtener ya las funciones de Gibbs y de Helmholtz. Bien, la desigualdad de Clausius. Bueno, vamos a obtenerla de dos maneras. Vamos a empezar con una que utilizan muchos libros. Vamos a considerar un sistema aislado. Pongo una pared rígida e impermeable. Rígida, impermeable y adiabática. Y dentro de esa pared vamos a poner un sistema termodinámico. Un sistema que es cerrado, la pared es cerrada, pero permite el intercambio de energía con el entorno. Esto es el entorno. Como el entorno está aislado del resto del universo por una pared adiabática e impermeable y rígida, este conjunto es un sistema aislado, es decir, es un pequeño universo, sistema y entorno, un universo. Bien, en este sistema va a ocurrir un proceso irreversible. Va a tener lugar un proceso irreversible. Y durante este proceso va a absorber una cierta cantidad de calor, un calor infinitesimal, vamos a poner delta de Q, del sistema, del entorno. Absorbe una cantidad de calor infinitesimal del entorno. Entonces nosotros sabemos que la variación de entropía de todo este universo, variación de entropía de universo, es igual a la variación de entropía que sufre el sistema, que es lo que tengo aquí encerrado dentro de esta caja, más la variación de entropía que sufre el entorno, que es lo que rodea esa caja. Bien, y esto sabemos que va a ser positivo porque dentro del sistema está ocurriendo un proceso irreversible, por tanto esto es positivo. Así que la variación de entropía del sistema tiene que ser mayor que menos la variación de entropía del entorno, pasando esta variación de entropía al otro lado. Bien, ahora debemos tener en cuenta que la variación de entropía de nuestro sistema termodinámico no se puede calcular como el calor que el sistema recibe partido de la temperatura del sistema. Esto es completamente incorrecto, porque esta relación, que es la definición de entropía, solo sirve para calores intercambiados de forma reversible. Y aquí en el sistema está ocurriendo un proceso irreversible, así que el cambio de entropía del sistema no puede ser el calor entre la temperatura. ¿De acuerdo? Pero vamos a suponer que en el entorno sí ocurre un proceso reversible, porque este calor infinitesimal que el sistema le cede al entorno, que el entorno le cede al sistema, no cambia apenas propiedades de entorno y por tanto en el entorno sí podríamos considerar que ocurre un proceso de tipo reversible, así que el cambio de entropía del entorno sí que la podríamos poner como el calor que el entorno cede al sistema, que sería menos calor de sistema partido de temperatura. Entorno y sistema, misma temperatura, para que ese calor intercambiado sea muy pequeño, pueda ser infinitesimal. Si hubiera una diferencia grande de temperaturas, intercambiaría una cantidad de calor importante. Vale, pues entonces vamos con esta expresión de la variación de entropía del entorno aquí y obtenemos ya la desigualdad de Clausius. La variación de entropía del sistema es mayor, menos con menos más, que el calor intercambiado de forma irreversible, calor intercambiado por el sistema de forma irreversible partido de temperatura. Ahí tenemos la desigualdad, el mayor. Y el igual sería para procesos reversibles, si el calor intercambiado se intercambiara de forma reversible. Variación de entropía de sistema sería igual al calor intercambiado por el sistema de forma reversible partido de la temperatura. Y por tanto el conjunto de ambas expresiones nos permite escribir esto que tengo aquí arriba, que es la desigualdad de Clausius, mayor o igual. Bien, pues esta desigualdad de Clausius la voy a utilizar a continuación en el siguiente punto para
obtener, como digo, las funciones de Gibbs y Helmholtz. Tengo otra forma de demostrarla que ya te la describí en el tema 3, en el tema de la entropía, y iba a volver a repasarla aquí, pero como ya el vídeo se nos hace muy largo, no quiero ser excesivamente pesado, y entonces lo voy a dejar aquí. Esta es una forma de ver cómo cuando en un sistema ocurre un proceso irreversible, el cambio de entropía no es el calor que el sistema intercambia a partir de la temperatura, pero si desde el entorno suponemos que, o mejor dicho, para el entorno suponemos que el proceso que ocurre es reversible, porque en el sistema, por ejemplo, puede estar teniendo lugar una reacción química, que es un proceso irreversible, y que sea una reacción endotérmica que absorbe una cantidad de calor del entorno. Pero en el entorno puede ser grande, una cantidad, por ejemplo, imagínate que el entorno es agua y hay una cantidad de agua ahí muy importante, de manera que ese calor que el entorno está cediendo al sistema, pues apenas modifica las propiedades del entorno, cambia su temperatura en una cantidad muy pequeña, en un infinitésimo, no cambia apenas su volumen ni su presión. Entonces, para el entorno sí que se puede considerar que el proceso que ocurre es reversible. Y, en consecuencia, el cambio de entropía del entorno es el calor que el entorno da al sistema, es decir, menos delta de Q de sistema, porque si el sistema recibe un calor delta de Q, el entorno se lo cede. Por tanto, es el mismo calor, pero cambiado de signo. Por eso le pongo ahí ese signo menos. Y reemplazando aquí arriba, en esta desigualdad, pues llegamos a que el sistema tiene que variar su entropía de forma positiva. Es decir, el cambio de entropía de sistema, el cambio de entropía del sistema tiene que ser mayor que el calor partido de la temperatura, no igual, sino mayor. Esa es la expresión a la que quiero llegar. Bien, pues lo dejamos aquí este punto y continuamos con el punto 4.2, como digo, en el que vamos a demostrar la función de Gibbs y ya busco a Helmholtz para escribirlo correctamente.